Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre su vida, sus experiencias, a qué se dedica. Bien, excelente, gracias a Dios Todopoderoso. Mi nombre es Ali Abdul Hakim, soy colombiano de la ciudad de Buenaventura, estudiante de Ciencias Islámicas en la Sagrada Ciudad de Qom. Aproximadamente tengo más de 15 años viviendo en la Sagrada Ciudad de Qom, o aproximadamente 15 años, y dedicado a la profundización dentro de las ciencias islámicas, al trabajo de la difusión islámica y asimismo también a los quehaceres de la familia. Llama la atención que un colombiano, 15 años en Irán estudiando la carrera de religioso. ¿Cómo fue para un colombiano que tiene la cultura muy diferente? ¿Cómo fue que elegiste ese camino? Bueno, realmente yo nací y me crié en una familia cristiana, pero pues gracias a Dios, a pesar de que fue una familia cristiana, siendo yo ahora musulmán, desde muy pequeño nos inculcaron los valores del respeto y de la grandeza de lo que significa el sometimiento a Dios para un ser humano. Entonces ello me ayudó mucho en la búsqueda y en el encuentro del Islam. Y asimismo, luego darle el valor que requiere y que se merece la religión. Fue por ello que me decidí a estudiar ciencias islámicas por tres aspectos fundamentales, basándose en este que es el más relevante o el trascendental, y que era el hecho de conocer más esa religión que había aceptado, esa religión que había asimilado, y asimismo el hecho de poder permitir que mi familia viviese en un tiempo determinado, apropiado, adecuado, en un ambiente islámico, para que ellos se nutriesen de ese ambiente islámico. Asimismo, como yo lo iba a hacer a través de los estudios religiosos, ellos pudiesen tener la oportunidad de nutrirse mediante la oportunidad de vivir en una sociedad islámica, en un país islámico, y prepararnos para luego poder difundir la religión del Islam en nuestro país, en nuestra región, en Colombia, en Latinoamérica. Para tus padres fue difícil aceptar tu nueva realidad. Bueno, lógicamente por el hecho de pertenecer a una familia cristiana, católica, practicante, es algo que no es fácil de aceptar y no es fácil de asimilar. Máxime cuando en la época que conocí la religión del Islam, que me relacioné con la religión del Islam y empecé a estudiarla y a dar pasos en la aceptación de la misma, era todavía adolescente. Entonces no era muy fácil de aceptar para mi familia que yo, como una persona adolescente, miembro de la familia, fuese a cambiar de religión. Lógicamente se miraría o se mira como un ejercicio dudoso y falto de fundamentos. Pero gracias a Dios, con el pasar del tiempo y con la práctica de la religión y los beneficios y las gracias que ofrece la práctica de la religión del Islam, hubo una aceptación por parte de mi familia y un entendimiento de la grandeza que tiene la religión del Islam. Así continúen ellos siendo cristianos católicos. Es decir, a través de tus conductas. Sí, podríamos decir, no es un ejercicio de referenciarme a mí mismo, pero lógicamente con las prácticas básicas que tiene la religión del Islam, las personas asimilan y entienden de que hay una grandeza, de que hay una profundidad, y de que la religión del Islam como tal permite un mejor estar y un bienestar para todo aquel que la practique. Sheikh Abdul Hakim, a base de que has vivido tanto en Colombia como en Irán, viste muchas culturas diferentes. Los valores que tenían nuestros padres anteriormente eran más firmes que ahora.
el trato de las personas, la unión, la familia era algo importante, era unida. Hoy por hoy no vemos esa realidad. ¿Cuál es el motivo? Hay un motivo muy relevante y en lo personal creo que me toca mucho la pregunta. ¿Por qué? Porque en los diálogos con los miembros de mi familia, con mis tíos, mis tías, mis primos, siempre dialogamos que hay algo muy importante y es el hecho del valor que se le da a la religión en la familia. Y me refiero, no conozco muy bien cómo son las prácticas y cómo se vive esto en las sociedades que practican religiones como las religiones hinduistas o brahmánicas o religiones animistas. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con las religiones monoteístas, de la descendencia del profeta Abraham, realmente la práctica de la religión es una base estratégica y fundamental para que los valores sociales, familiares, desde lo individual hasta lo social, permanezcan. Entonces, el diálogo familiar que teníamos consistía en que muchos valores que resaltaban en la familia, sin darnos cuenta, era esa compenetración con la religión, o sea, la base de estos valores, quiero decir. Realmente era ese contacto y era esa compenetración con la religión que había alrededor de toda nuestra familia, que luego permitía que resaltaran algunos valores a tener muy en cuenta en nuestro entorno. Era la religión que realmente estaba permitiendo eso y nosotros no nos estábamos dando cuenta, como lo es el hecho del matrimonio. El hecho de darle valor al matrimonio, de que se saliese del núcleo familiar a conformar otro núcleo familiar a través del matrimonio, realmente era la religión que permitía eso. Asimismo como la unidad familiar, el valor a los mayores, el respeto a los mayores, era la religión que enseñaba y que educaba a los miembros de la familia en estas prácticas. Entonces, yo podría concluir en relación a esta respuesta que todo ese cúmulo de bienestar social y todo ese cúmulo de valores sobresalientes que existían antes en nuestras sociedades latinoamericanas realmente tenían una base en la religión. Anteriormente la vida era más sencilla, menos complicación y menos problemas. Hoy por hoy no es así. Antes que seas musulmán, cuando tenías un problema, ¿cómo buscabas la paz o la tranquilidad? Y después de ser musulmán, ¿cómo lo buscas? Yo considero de que todas las religiones monoteístas llaman al ser humano, llaman a la persona a refugiarse en Dios Todopoderoso frente a los problemas. Pero lógicamente es como la enfermedad. La persona puede tener un dolor y va donde el médico general o va donde simplemente un vecino que sepa un poco y entienda un poco de temas médicos. Tal vez le va a recomendar una pastilla Dolex para el dolor, ¿cierto? O una acetaminofén. Pero lógicamente si esta persona va donde un médico general, el médico general va a especializarse y a detallar más en qué es lo que puede estar originando ese dolor a la persona. E incluso puede mandar muy probablemente un medicamento más especializado para el mismo. Y no se diga si la persona se remite ya como tal a un especialista de un área de la medicina, de una de las tantas áreas como la medicina a la cual éste siente que tiene necesidad. La medicación y la formulación va a ser mucho más especializada. Entonces yo considero de que todas las religiones como tal hacen un llamado al ser humano a acudir a Dios Todopoderoso en la situación de encontrarse en problemas, en traumas, en tragedia. Pero lógicamente lo que ofrece cada religión es particular
Y en lo personal, habiendo pasado por el cristianismo y luego llegado al Islam, lógicamente lo que ofrece el Islam y lo que brinda el Islam en en ese acudir a Dios Todopoderoso, lógicamente es mucho más especializado y brinda mucha más satisfacción. O sea, que como musulmán, cuando me encuentro en problemas, cuando me encuentro en dificultades, los caminos que tengo para acudir a Dios son mucho más especializados como las súplicas que encontramos en la religión del Islam. En la religión del Islam hay súplicas muy particulares para cierto tipo de situaciones, inconvenientes, tragedias, dificultades, angustias que llevan al ser humano a salir de una manera más especializada y de una manera más incisiva de los mismos. Incluso hasta el punto que muchas de esas súplicas se han hecho famosas entre los mismos cristianos y ellos les dan valor a estas súplicas. Tenemos, por ejemplo, como el Dua Kumeil. Hay muchas personas cristianas que en estos momentos están haciendo el Dua Kumeil y siguen siendo cristianos, pero ven la relevancia y ven la grandeza de la comunicación con Dios que existe en las mismas. En lo personal, tuve la oportunidad de compartir con varios miembros de mi familia y con amigos cristianos el Monayat de Shabanía, las letanías del mes de Shaban. Los mismos manifiestan que esas palabras y las manifestaciones que hay en estos escritos, lógicamente, no vienen de un ser humano común. Entonces, lo que brinda la religión del Islam para esa comunicación con Dios es mucho más especializado y da mucho más satisfacción. Veniendo en camino para acá, ¿en qué pensabas? Bueno, lógicamente la bendición que tenemos como musulmanes de podernos beneficiar del conocimiento, de la sabiduría, de la intercesión del profeta Muhammad y su Ahlul Bayt es una gracia divina inmensa. Entonces, en lo que estaba pensando era en hacer bien este ejercicio y en brindar de la mejor manera esta entrevista para que sea una herramienta para la humanidad, especialmente para nuestros hermanos en Latinoamérica, del conocimiento de la verdad, de la realidad, que salva al ser humano y le ayuda al ser humano tanto en esta vida como en la otra. Sheikh Abdul Hakim, ¿qué te parece la decoración? Me encanta, es agradable, sí. ¿Te hace Los recordar, felicito. Muchas te felicitaciones para recuerda todos. algo? Sí, me recuerda algo en específico, una programación que tuvimos hace aproximadamente 5 o 6 años con el Sheikh Suheil Asad en relación a Hussein en tu casa. Estamos en los tiempos de Corona y de manera muy unida y con mucho ánimo y cariño asistíamos a realizar el programa en la fundación. El ambiente es un poco parecido a la decoración que se realizó para esa época. ¿Fuiste al Arbail alguna vez? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar al Imam Hussein en el Arbaín. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia. Bueno, fueron varios viajes que tuve la oportunidad de ir para Karbala a visitar al Imam Hussein en el Arbaín, aproximadamente 4 viajes o 5 viajes. Digamos que fueron 4 viajes. 3 de estos los hice solo y uno de ellos lo hice con toda mi familia. Lo que podría manifestar de manera general es que los 4 primeros viajes tuvimos la oportunidad de hacer la caminata a visitar al Imam Hussein desde Nayaf hasta Karbala. Primero inicialmente llegamos desde Irán, nos vamos hasta la frontera con Irak, llegamos a la frontera y desde la frontera luego nos desplazamos a la sagrada ciudad de Nayaf. En la sagrada ciudad de Nayaf estamos algunos días visitando lógicamente al Imam Ali, alayhi salam, visitando la mezquita de Kufa, visitando el cementerio de Wadi Salam
y algunos otros lugares sagrados que se encuentran en esta bendita ciudad, para luego partir en la caminata, una caminata que tarda alrededor de 3 días desde Nayaf hacia Karbala, durmiendo 2 días en el camino, en las carpas que ofrecen los anfitriones iraquíes, los hermanos iraquíes que son muy buenos anfitriones, para llegar 3 días antes del Arbaín del Imam Hussein, o sea, aproximadamente el 18 o el 19 de Safar, del mes de Safar, del calendario islámico lunar, llegar a Karbala y esperar que sea el día del Arbaín para vivir todo ese ambiente de fervor, de amor, de cariño, y lógicamente compenetrado con la tristeza por el martirio del imán al lado y entre el santuario del Imam Hussein alayhi salam y Seyyed Abul Fadl Abbas. Hay algo muy particular en todo este recorrido. Personalmente he vivido aspectos muy particulares cuando he tenido la oportunidad de viajar a Irak en estas épocas. El primero es que cuando llego a Nayaf, a la sagrada ciudad de Nayaf, hay una sensación muy particular. No sabría cómo definirlo, si particular o extraña. Y es el hecho de que en la sagrada ciudad de Nayaf las personas se sienten como en su casa. Es algo muy particular. O sea, llegué a la sagrada ciudad de Nayaf con la caravana de mi universidad, de Jamatul Mustafa, y realmente de la universidad y de la universidad Ahlul Bayt, y realmente me sentía como en mi casa. Y fue una sensación tan particular y tan especial que un amigo iraquí, bueno, él es de origen iraquí, de nacionalidad suiza, me decía: Abdul Hakim, caminas como si estuvieses en tu casa. Y era cierto, iba para muchos lugares, visitaba muchos lugares y no sentía que fuese un extraño, un foráneo en la sagrada ciudad de Nayaf. No, tenía una sensación de que estaba en mi casa, de que estaba en Buenaventura caminando por el parque del centro de la ciudad, caminando por mi barrio, caminando por la zona céntrica de la ciudad, por las afueras de la ciudad. Me sentía de esta misma manera. Y luego que regresé a la Sagrada Ciudad de Qom, luego de ese viaje, tuve la oportunidad de conversar con un hermano iraní y él me decía: sí, es algo especial. Normalmente las personas cuando visitan Nayaf tienen ese mismo sentimiento, o sea que es una energía general que abarca a todos, no simplemente que me abarcó a mí particularmente, no, que abarca a todos aquellos que asisten a la visita del Imam Ali alayhi salam a esta bendita ciudad. Hay un dicho profético que dice: yo y Ali somos los padres de esa comunidad, de esa umma, de los musulmanes. Así que cuando uno va para allá siente que está en casa por ese motivo. Lógicamente sí. Otra pregunta, Sheikhna. Uno no musulmán, cuando ve tanto sacrificio que hacen los musulmanes para llegar a un santuario, 3 días caminando y todos los detalles que has mencionado, ¿qué imagen se lleva? ¿Qué puede pensar? Bueno, lógicamente lo que nosotros hemos podido notar hasta ahora con las personas que dialogamos es que surge un cuestionamiento, porque lógicamente no va a haber un ejercicio individual y un ejercicio social colectivo tan significativo que no tenga una base firme. Entonces podemos ver cómo muchas personas se empiezan a preguntar cuál es el motivo que lleva a estas personas a realizar todo ese ejercicio y a mover todas las fuerzas que mueven para participar de este evento. Y luego, lógicamente, los mismos se encuentran con la personalidad del Imam Hussein, que nosotros como creyentes sabemos muy bien que es una personalidad trascendental para la humanidad, no simplemente para los chiíes, sino para todos los musulmanes, y no simplemente para todos los musulmanes, sino que también para toda la humanidad, para toda la existencia. Sheikh Abdul Hakim, en nuestra cultura latina, que el hombre llore no está bien visto.
Sí, es Nos muy cierto. educan que el hombre no debe llorar. Pero cuando llega el tema del Imam Hussein cambian las cosas. ¿Por qué? Como se menciona en Latinoamérica, lógicamente una frase que hace parte de toda la cultura patriarcal que se vive en Latinoamérica, no llore que usted es hombre, pero realmente aquí se invierten los papeles y si se es un verdadero hombre, se llora. ¿Por qué? Porque se está ante uno de los eventos y uno de los ejercicios y una de las entregas más relevantes de la historia de la humanidad. Y hay dos elementos por los cuales llorar, que inicialmente se podría concluir o se podría concretar que los mismos son contradictorios, pero no, se unen. Y el uno es por tristeza, y el otro es por agradecimiento y por grandeza, por observación de la grandeza. Entonces nosotros cuando vemos el evento de Karbala, cuando nos relacionamos con los sucesos de Karbala y todo lo que tuvo que vivir el Imam Hussein, que la paz de Dios sea con él y su familia y sus compañeros, y el sufrimiento que tuvieron que padecer, lógicamente eso es motivo de tristeza para cualquier ser humano. Entonces en el hecho no exceptúa de las lágrimas y del acongojarse el hecho de ser hombre. Todo lo contrario, por la hombría y realmente por tener claro el concepto de qué es un hombre, se tiene que llorar. Y cualquier persona se acongoja al conocer todo lo que tuvo que vivir el Imam Hussein. Pero también hay otras lágrimas producto del agradecimiento y producto de la contemplación de la grandeza. ¿Y por qué motivo? Porque lo que se mira en ese evento es la máxima expresión de la entrega al Creador. Entonces se tiene agradecimiento porque si no hubiese sido por esa entrega, no tuviésemos la verdad de la religión hasta nuestros días. Y si no hubiese sido por esa entrega, hubiese desaparecido el Islam de la faz de la tierra. Y además se contempla y se ve la belleza de la entrega verdadera y sincera al Creador. Y eso también es motivo y es objeto de lamentación, de tristeza y de lágrimas, de llorar, que producen lógicamente el llanto en el ser humano. Si ahora estuvieras en Karbala, en la época de Ashura, es decir, hace 1380 años, y está el Imam Hussein y sus compañeros, ¿en el lugar de cuál de los compañeros te hubiera gustado estar? Bueno, primero que todo tendríamos que manifestar de que tenemos que dar respuesta a la pregunta conservando el respeto que se merece cada uno de ellos. ¿Por qué? Por el hecho de que su posición es elevada y no son personalidades comunes, no, realmente son personalidades celestiales. Los compañeros del Imam Hussein, alayhi salam, y que la paz de Dios, la misericordia de Dios sea con todos ellos, no eran personas comunes, realmente eran personas que habían aglutinado todas las características del verdadero creyente. Desde John, que pertenecía a la sociedad africana, así como los otros compañeros o varios compañeros del Imam Hussein, que eran de origen romano y otros que eran de origen árabe. Realmente habían aglutinado los mismos todas las características y todas las condiciones para ser un verdadero creyente. Entonces, si a mí personalmente me preguntasen cuál de estas personalidades hubiese deseado ser o estar en la posición del mismo, daría una respuesta que no es precisa con la pregunta. ¿Y en qué sentido digo que no es precisa? Porque no estaría ubicada directamente en Karbala,
sino que estaría ubicada en Kufa, porque los mártires de Karbala realmente no todos fueron martirizados en Karbala. Nosotros tenemos ejemplos como el de Muslim ibn Aql, que para mí él es un mártir de Karbala, pero fue martirizado en Kufa. Y es un ejemplo y es uno de los compañeros del Imam Hussein que por circunstancias de la vida llega mucho a mi corazón. Llega mucho a mi corazón Muslim ibn Aql. Que la paz de Dios sea con él. ¿Será porque vivís hace muchos años en un país extranjero para tu cultura? Bueno, lógicamente puede ello ser un motivo, puede ello ser un motivo. Sentir el hecho de querer caminar hacia Dios y que las circunstancias te obligan a que realmente tienes que caminar hacia Dios. Porque en muchas ocasiones el ser humano quiere algo, pero las circunstancias no lo obligan a caminar hacia ese algo. Sí, estar en un país extranjero tal vez obliga al ser humano a saber de que al único que tiene en la existencia y del único que debe esperar es de Dios Todopoderoso. Lógicamente, están los hermanos que apoyan, que ayudan, pero hay en circunstancias en que esa conexión con Dios es lo único que le queda al creyente y lógicamente esa conexión con sus siervos fieles, que en el caso de Irán tenemos el santuario de Seida Fátima Masuma, que es un refugio para los estudiantes de religión, o en la sagrada ciudad de Mashhad, el santuario del Imam Rida y otros lugares relevantes sagrados que hay en Irán, pero que lógicamente son ese medio para conectarse con Dios en esa relación pura donde no queda nada más sino el siervo y su Señor, como el ejemplo de aquel que se encuentra en medio del océano ahogándose, que no encuentra y no tiene nada, ninguna otra esperanza sino en el creador de todo cuanto existe. Todos los sucesos de Ashura fueron muy fuertes y tristes. Si pudieras borrar una, la que más te tocó, más te dolió, ¿cuál sería? Lógicamente, esa pregunta para un creyente es una pregunta muy difícil, porque si el creyente pudiese borrar algo, realmente terminaría borrando todo lo que ocurrió en Karbala. Incluso terminaría borrando el hecho de que el Imam Hussein alayhi salam se vea obligado a salir desde Medina y emigrar hacia Kufa, ¿cierto? Para luego ser retenido en Karbala o ser detenida su caravana en Karbala, detenido el paso de su caravana. Nosotros podríamos decir que borraríamos todo y sería ese Imam Hussein en Medina dedicándose a la guía completa de la humanidad. Y Dios Todopoderoso es el sapientísimo. Y es extraño, pero el Imam Hussein, alayhi salam, sin Karbala, no sería el Imam Hussein. ¿Quién es Abul Fadl al-Abbas para vos? Luego de la personalidad y en relación a los compañeros del Imam Hussein, que la paz de Dios sea con él, que todos tienen una grandeza especial ante Dios Todopoderoso y ante los creyentes. Luego de la personalidad de Muslim ibn Aql, una de las personalidades que me atrae mucho y me llama la atención es la personalidad de Seyyed Abul Fazl Abbas. ¿Y por qué motivo? Por el motivo de que fue una ejemplificación de muchos elementos que se requieren para realmente vivir en sociedad. Nosotros tenemos el ejemplo de cuando Seyyed Abul Fazl Abbas pudo beber agua del Éufrates y no lo hizo
porque se acordó de los niños y de las personas y de las mujeres que estaban sedientas en el campamento. Entonces tuvo un sentimiento de responsabilidad y de sacrificio, de imponerse al mismo que no bebería de esta agua, sino hasta que los niños, las mujeres y las personas del campamento bebiesen de la misma. Nosotros sabemos muy bien que el movimiento del Imam Hussein, el levantamiento del Imam Hussein, desde su salida desde Medina hasta su llegada a Karbala, es un libro abierto de enseñanzas. Y esta es una de las grandes enseñanzas para aquellos que quieren o para aquellos que queremos dedicar nuestras vidas al servicio de la religión. Hay algo que hay que tener en cuenta y es el sacrificio de lo que se desea o de lo que se necesita o de lo que se gusta por la verdad y por el camino de Dios. Te vamos a traer algo, quiero que lo veas. ¿Qué es eso? Creo que es una de las banderas que ha estado en la cúpula del santuario, ya sea de el Imam Hussein alayhi salam o de Sayyid Abul Fazl Abbas. Es de Abul Abbas. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. ¿Qué significado tiene para vos? Para mí realmente todo lo que tenga contacto con los siervos de Dios sobre la tierra está compenetrado de una energía especial y lo hemos confirmado a través del Sagrado Corán, a través del Sagrado Corán y a través de las narraciones que nos han enseñado que los siervos de Dios no son similares al común de la humanidad y lo que tiene contacto con los mismos adquiere una energía y adquiere un grado especial. Una bandera que onde en la cúpula del Imam Hussein, de Sayyid Abul Fazl Abbas, o de cualquiera de los infalibles de los siervos de Dios, no es cualquier bandera. Es una bandera que ha estado ondando y llamando y siendo un símbolo de uno de los lugares sagrados sobre la tierra. ¿A qué temes en cuanto a tu relación con Imam Hussein? Que no sea un verdadero siervo de Dios Todopoderoso y que no cumpla las características para ser tan siquiera un compañero de sus compañeros. Creo que con el hecho de ser un compañero de los compañeros del Imam Hussein ya me daría por satisfecho. Uno de mis grandes temores, lógicamente como creyente y como musulmán, es que no tenga la satisfacción de mis acciones por parte de Dios Todopoderoso o por parte de sus siervos fieles. Que no sea de aquellos que pudieron haber hecho parte de la caravana del Imam Hussein, alayhi salam. Porque hacer parte de la caravana del Imam Hussein realmente para muchos se podría haber visto como una obligación. Y sí, bien es cierto, es una obligación dentro de la religión del Islam, pero también era y es una carta de honor. Dicen que cada persona tiene un precio. ¿Cuál sería tu precio para abandonar y dejar al Imam Hussein? No, realmente cuando se entiende la religión y cuando se entiende la personalidad del Imam Hussein, no existe precio ni riqueza en todo el universo que pueda equiparar el hecho de estar al lado del Imam Hussein
y de sacrificarse por el Imam Hussein. Y lógicamente lo único que estaría por encima de ello sería la orden divina. Pero nosotros tenemos muy en claro de que la orden divina está y es con el hecho de estar con el Imam Hussein. ¿Hablas con el Imam Hussein? Lo intento, sí, de vez en cuando. La conversación o la comunicación o el pedido que debe estar presente en todo creyente. ¿Y en qué consiste este pedido? De que por favor nos tomen de la mano, tanto en esta vida como en la otra. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que somos seres humanos, débiles. Y si no tenemos esa ayuda y si no tenemos esa gracia divina, que es ese tawassul, esa intercesión y esa ayuda de los imames, no llegamos a ningún lado. Entonces, mi conversación y mi diálogo permanente con los imames consiste en ello, de que por favor no me suelten, porque es como cuando el padre sale con el niño infante a la calle, el niño de 2, 3 años. Si lo suelta de la mano, queda bajo riesgo, y bajo riesgos muy peligrosos. Entonces, mi pedido es de que nunca me suelten. Hay un regalo del Imam Hussein alayhi salam para vos. Alhamdulillah. Un regalo de un valor espiritual muy alto. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ¿Sabes qué es? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, es un trozo de uno de los tapetes que se encuentran alrededor de la tumba del Imam Hussein, en el santuario del Imam Hussein en Karbala. Alhamdulillah. Gracias a Allah subhanahu wa ta'ala. Es un excelente, es un gran regalo. Y es de los objetos a los que hacía referencia hace unos momentos. Todo lo que tiene contacto con los ma'asum, con los santos de Dios Todopoderoso, se penetra de la energía de estos lugares. Hermano, si quiere dejar un mensaje para los pueblos de Latinoamérica. Bueno, yo personalmente, si tendría que realizar la labor de dejar un mensaje para los pueblos de Latinoamérica, mi mensaje sería de que hemos sido una sociedad, de que hemos sido una población muy explotada, muy mancillada. Las venas de América Latina han estado abiertas y continúan abiertas. Y el sufrimiento de los desposeídos de Latinoamérica ha sido un sufrimiento, al igual que el sufrimiento de muchos otros pueblos sobre la tierra. Ha sido un sufrimiento muy atroz. Lógicamente tenemos la esperanza de que algún día este sufrimiento termine, de que las venas de Latinoamérica se cierren y puedan beneficiar a sus pueblos, no para ser egoístas, sino que para así como toda la humanidad se debe beneficiar de las riquezas que posee Latinoamérica, asimismo también se beneficie su población. Y esto se logra a través del caminar hacia Dios Todopoderoso, a pesar de que muchos nos lo quieran ocultar.